Hola amigos, ¿qué tal? Tanto, pero tanto tiempo, ¿no? ¿Qué habrá sido de Omar? ¿Qué habrá sido de Despertando Conciencias? Acá estoy. Lo que pasa es que la plataforma, ustedes saben que tiene ciertas restricciones. Lamentablemente no se puede decir lo que realmente uno, no lo que uno piensa, porque en general es un pensamiento colectivo, ¿no? Lo que yo transmito. Pero censuran mucho y es como que eso aplasta, agobia, y me había decidido en su momento dejar de hacer estos videos porque decía, ¿de qué me vale si subo el video, me lo bajan, subo el video, me lo bajan? Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a ver cuál es el problema. Porque yo digo esto, porque digo aquello, porque digo o denuncio esto o denuncio lo otro. Y estuve haciendo un análisis de todo y voy a seguir porque muchos de ustedes se han preguntado qué pasó, ¿murió? Pero voy a seguir. Tal vez no denunciando cosas, no tocando a la gente esa que, bueno, ¿no? Que quiere imponer el nuevo, no sé, ya ustedes ya saben. O estas cosas que están sucediendo ahora con la supuesta o el supuesto inicio de la tercera mundial. Se dan cuenta que hasta palabras tenemos que evitar porque se pone muy pesada la cosa, muy pesada y les vuelvo a repetir, cansa un poco. Días pasados me dice un suscriptor, me manda un correo, mejor dicho, me pregunta por qué lo estoy haciendo. Y le comento lo mismo que le estaba comentando a ustedes recién. Y le prometí, la otra semana voy a empezar con la temática OVNI, que si bien algunas cosas estuvieron censuradas, ahora les voy a explicar, en general se puede hablar de eso, porque está prácticamente a la vista. En una época censuraban, ahora no, hay una apertura después de lo que declaró David Rush en el Congreso de los Estados Unidos el año pasado. Es como que hay una apertura, pero no les llama la atención, todo el mundo sale a declarar ahora. Está como para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Antes se tapaba todo, ahora se empieza a divulgar todo. ¿Nos están preparando para algo? ¿Están preparando el famoso Blue Beam? ¿Se acuerdan del Blue Beam? Esa falsa invasión extraterrestre, falsa bandera, con hologramas en el cielo. Se van a fingir destrucción masiva de ciudades por parte de los alienígenas malos. Entonces se erige el poder como salvadores. Y bueno, nos van a imponer un gobierno central universal, único, una sola economía, un solo gobierno. Entonces, ¿será eso? ¿Ustedes recuerdan que todo esto de la temática OVNI o la nueva era de la temática OVNI se inicia ya por el año 1947 con aquel incidente de el rancho en Nuevo México, en Roswell, o en la cercanía de Roswell? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del platillo volante? Que rescataron, inclusive se dicen que rescataron 2 o 3 enanitos verdes. ¿Se acuerdan de eso? A partir de ahí
empezó la divulgación y la no divulgación. ¿Por qué digo esto? Ustedes recordarán que en esa época, hacía ya 2 años que había terminado la Primera Guerra Mundial y empezaba otra guerra, la guerra helada, la guerra fría, esa competencia entre las dos potencias en ese momento. Norteamérica por un lado, Estados Unidos de Norteamérica, mejor dicho, y Rusia. Entonces había que tapar en cierta manera algunas cosas porque eran ingenios militares secretos y la gente decía es un ovni, es un ovni, es un ovni. Entonces se tapaba, se trataba de tapar y hubo varios proyectos en esa época, inclusive en la presidencia de Harry Truman con el proyecto Majestic 12, Majestic 12, donde bueno, ese proyecto lo que hacía era volcar todos los datos que tenían de los supuestos encuentros, no encuentros en general, todo lo que tenía que ver con la temática ovni, pero algunos lo censuraban o le daban a entender al otro lado que eran ingenios militares. Era una guerra sin cuartel, esa sí que es una guerra sin cuartel porque era una guerra fría, a ver quién tenía el botón más grande para apretar. Entonces se divulgaba, se tapaba por el otro. También así apareció el proyecto Libro Azul, Blue Book, ¿recuerdan también? Eso ya en el año 52 en la presidencia de Dwight Eisenhower. Y a partir de ahí una serie de tapaderas, de anuncios, tapaderas, anuncios, hasta que llegamos al año 1980, mucho más cercano acá ya en el tiempo. Empezaba la década, pero terminaba ese año. Era el 29 de diciembre del año 80. Estaba empezando esa década, pero estaba terminando ese año. Un incidente en la localidad de Dayton, en Houston, en Texas, cerca de Houston, en Texas. Tengan en cuenta una cosa, esa zona, la famosa las bases militares que habían en esa zona, toda una zona de mucha actividad militar, mucha actividad militar. Entonces, lo que les pasó a esta pareja de amigas esa noche del 29 de diciembre del año 1980, nos quedó siempre la duda. ¿Fue un incidente ovni? ¿Era un ingenio militar secreto? No lo sabemos. Nunca se dieron explicaciones. Todo sucede esa noche del 29 de diciembre. Recordemos que para esas latitudes, diciembre, 29, invierno, frío. Estas dos amigas, mujeres grandes ya, no ancianas, mujeres de 50 años, un poquito más, vivían solas las dos. Por un lado, Betty Cash y Vicky Landrum. Vicky Landrum vivía con un nietito, Colby, de 7 años. No era un nenito chiquitito, pero tampoco una persona adulta. Ni siquiera era un preadolescente. Deciden, mejor dicho, entre las dos. Estaba linda la noche, una noche hermosa, estrellada, fría. Deciden salir. Betty tenía su cochecito, la pasa a buscar a Vicky y a su nietito. ¿A dónde iban a ir? Tenían ganas de jugar al bingo.
el bingo, la famosa lotería, los cartoncitos, los numeritos, se sortean por un bolillero un número, si lo tenés, pum, lo marcás. Un entretenimiento hasta familiar, digamos. Pero ellos estaban buscando un local, un casino, un local, un negocio donde se pueda jugar al bingo en forma familiar, porque no se olviden que iban con un Colby que tenía 7 años. Resulta que salen y no encuentran nada de eso, porque tal vez por la cercanía de las fiestas, ya había pasado Navidad, pero estaban la fiesta de fin de año, los negocios se dedicaban más a la venta de esos souvenirs de fin de año, a los regalos en general. Entonces no había actividad así para ir a jugar, un casino por ejemplo. Y 7:30 en esas latitudes, acuérdense, ya de noche. Dicen, bueno, si no encontramos dónde ir a jugar, ¿qué te parece? ¿Vamos a cenar algo? Colby dice, bueno, vamos a comer. La criatura. Se van a un restaurante. Están departiendo, conversando. Hasta que llega el pedido, bueno, cenan. Una cosa muy, muy bonita, muy alegre. Miran la hora a las 9 de la noche, 9 y algo. Tardísimo. Para esas latitudes, tarde. La gente a las 6:30, 7 ya están adentro por el frío. Si bien no hacía mucho frío esa noche, era salir igual. Eran mujeres muy dinámicas, muy extrovertidas, se divertían, solían salir juntas, o con Colby, con el nene, o solas, pero eran mujeres muy up, como dicen los americanos. Decidieron volver, porque dice, bueno, ya son las 9:30 de la noche casi. Llamaron al mozo, al garzón, como dicen los franceses, bueno, camerieri, como dicen los italianos, al mozo. Pagan, salen, suben al cochecito y se van. Toman la interestatal 1485. No hicieron muchos trayectos no hicieron. Han hecho unos kilómetros y Betty, que iba al volante, frena de golpe. Porque enfrente, a unos 70-80 metros, había una luz suspendida. Ella dijo que estaba suspendida porque por un detalle. Si no hubiese estado suspendido ese aparato, artefacto o lo que sea, lo que no sabían en ese momento definir, no hubiesen visto el chorro de fuego que tiraba. Quiere decir que estaba elevado. 5 metros, 7 metros sobre la cinta asfáltica. Una noche hermosa, una ruta en inmejorables condiciones, una belleza, pinares a los costados, de ensueño. Iban disfrutando de eso hasta que ven el aparato este. Entonces se frenan frente al asombro. Bueno, vamos a investigar. ¿Qué es eso? Bajan del coche y empiezan a ver ese aparato que emite una luz intensa, pero no encandilaba. Era una luz compacta y tenía forma de romboidal y por abajo salía el fuego ese. Se quedan mirando tanto Betty como Vicky y el pequeño Colby. Miran, no entienden nada. ¿Qué es esto? No olvidemos un detalle. Estaban en Houston, en Texas, toda zona militar, bases militares, la Fuerza Aérea. Pensaron que sería algo de un armamento nuevo de la aeronáutica.
pero de pronto empezaron a sentir un calor intenso, intenso. Le quemaba la cara, las manos. ¿Por qué? Porque tenían abrigos. Muy asustadas. Colby empieza a llorar. Entonces Vicky, que iba de acompañante, le abre la puerta trasera al nene. Cuando toma la maneja de la puerta, la saca en forma instintiva. ¿Por qué? Porque quemaba, el coche estaba hirviendo prácticamente. Hace esto, abre y lo mete a Colby, pero adentro Colby transpiraba ese chico. Y deja un poco la puerta abierta para que entre ese fresco, porque afuera estaba fresco, frío. Se quedan pasmadas, no saben qué hacer. Betty con los ojos le quería decir que mire para allá. Vicky lo mismo, trataba de no, se querían comunicar de alguna manera, pero no les salía nada. Y el nene que estaba dentro y lloraba. Entonces, ¿qué hace? Lo más práctico. Se meten al coche. Cuando se meten al coche, eso era una caldera. Una caldera. Tuvieron que abrir las puertas para que, a ver si entraba un poco de aire fresco. Es más, quiere sacar algo de la guantera del coche, ¿no? Pone la mano así para sacar algo y casi se le queda pegada porque se derritió el plástico, la mano. No sabían qué hacer. Marcha atrás. Y cuando estaban por salir, escuchan unos ruidos. Miran. La noche espléndida. Pero no se veía nada. Primero por la luz esa que cegaba los alrededores, pero algo trataban de ver y ellos se dieron cuenta que eran helicópteros. Y ahí cerquita hay una base militar, una base aérea. Los helicópteros. Alrededor de ese ingenio volador. Hasta Vicky logró divisar un Chinook, un helicóptero Chinook, esos que son de doble aspa, rectangulares, grandes, que no es un avión de combate. Es un avión para transporte de tropa, transporte de armas. Pero no es un avión de combate. Le llamó la atención. Hasta que se eleva eso y se pone detrás de los pinos, los pinares. Igual se veía todo iluminado atrás. Ellas, del susto, pegaron la vuelta con el coche y se fueron. Y acá hay un detalle que generalmente pasa en el fenómeno ovni, cuando hay más de dos testigos, ¿no? O dos. No se hablaban. Ni una palabra. Como que estaban Betty al volante, mirando para adelante y tratando de llegar a la casa de Vicky Landrum para dejarla junto a su nieto. Y ella volverse a la casa. Hubo varios testigos de otras localidades que también vieron. ¿Y por qué digo esto? Ya se van a dar cuenta. Llegan a la casa y sentían un malestar tremendo. Vicky, migraña, le dolía la cabeza, sentía como le ardían las manos, la cara. ¿Qué hace? No olvidemos, estamos en el 80, no había celulares, ni en Norteamérica. Hola, Vicky. ¿Te habla Betty? Sí, escúchame. ¿Cómo estás vos? Lo mismo le dijo Vicky Landrum. Que le ardía la cara, que tenía tremendo dolores de cabeza y el nene lloraba porque algo le ardía en el cuerpo. Le saca toda la ropa al bebé, iba a decir, pero no es un nenito de 7 años. Lo deja en cuerito. Tenía toda la espalda
y el pecho como si hubiese estado expuesto al sol de verano, al sol más intenso, quemaduras tremendas tenía. Deciden reunirse otra vez y se van al hospital. La internan a Vicky Landron y al nene. Le dijeron que lo que tenía era como una exposición a radioactividad y alta exposición a rayos ultravioletas. Estuvo ingresada 2 semanas junto con el nietito. Y Betty Cash, por otro lado también, pero en otro hospital la llevaron. Y también con lo mismo. Luego de que se repusieron más o menos, fueron hasta las bases militares. La base militar no sabía nada. Pero le dijeron si habían helicópteros que eran acá, por lo menos de la base aérea. No, nosotros no vimos nada. No, de acá no tenemos esos helicópteros. Y ella le mostraba las marcas, tal vez no cicatrizadas todavía, pero lo que había pasado con ese objeto. No le dieron artículo, como decimos acá. No le dieron importancia. Ellos negaron rotundamente que los helicópteros hayan salido de la base. Hablando con sus vecinos, con sus locales ahí, Betty encuentra 2 o 3 muchachos grandes, ya 30 años, que le dicen que esa noche ellos vieron desde su casa no la luz, pero sí a los helicópteros que daban vuelta, y habían contado un total de 23. Y tanto Vicky como Betty habían divisado 8 nuevos, tal vez por la luz y todo eso. Llevaron a los muchachos a la base, que atestigüe, y le volvieron a decir que no. Que no. No se conformaron con eso, hicieron una demanda al ejército, a la aeronáutica, por los daños ocasionados. Un resarcimiento económico querían. Pasaron 5 o 6 años de esto, no obtuvieron respuesta, ellos negaron, los militares negaron rotundamente, no vieron ni siquiera el objeto. Es raro, ¿no? Ahí en Dayton, en Texas, en Houston más que nada, donde están todas las bases militares y aéreas. La famosa Área 51, S4. No es raro. En síntesis, un incidente que las dejó marcadas de por vidas, tanto a Betty como a Betty Cash y Vicky Landron y el pequeño Colby. No obtuvieron respuesta de los militares, nadie vio nada en la base aérea, nadie dijo nada. Tras la demanda tampoco hubo dijeron que no tenían nada que ver ellos. En síntesis, a los 4 o 5 años del incidente se le detectó cáncer a Betty. Cáncer también a Vicky. El pequeño no. Pasó el tiempo. Fallecieron las 2. Actualmente el chiquito en ese momento, en el 80, que tenía 7 años, vive. Debe andar por los 50 y tantos de años. Este es uno de los incidentes que es lo que yo les decía al principio. ¿Y por qué les decía tengan en cuenta esto? Que la época del
libro azul, del Majestic 12, con las últimas declaraciones de David Grush al Congreso de los Estados Unidos en julio del año pasado. En esa época tapaban todos. Hasta el día de hoy no se sabe si fue un ingenio militar nuevo, se les escapó de la mano, la radioactividad, lo que sea, pero quedó eso como el incidente de Betty Cash y Vicky London, nada más, como que vieron algo, pero no hubo respuesta, ni siquiera investigación. Amigos, habían proyectos para tapar, para encubrir. Después sacaban a la luz algunos casos, se volvía a tapar. Y desde el año pasado, de la declaración de David Grush, es como que hay una apertura. Ahora todo el mundo ve platillos voladores. Ahora todo el mundo ve enanitos. Antes no se dejaban ver y ahora sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Como decimos acá, ¿cómo es la cosa? Vuelvo a reiterar, ¿no nos estarán preparando para algo? Porque el proyecto Blue Beam viene en los años 90. ¿Y qué es? Lo que les comenté. La implementación del New World Order, el nuevo orden mundial, a través de una falsa invasión extraterrestre. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias por esperar tanto tiempo. Yo también los extrañaba, ¿eh? Bueno, yo no sé si ustedes me extrañaron, ¿eh? Chao.